comida. Y yo me quedo con la mano cruzada y le digo, ¿qué es eso? Entonces me dice, no, es comida. Digo yo, ¿usted cree que en ese helicóptero puede venir comida suficiente para el desastre que tenemos aquí? Si usted quiere ayudar a esta ciudad, mándenos técnicos de la ciudad de Nueva York que evalúen y nos ayuden con cooperación técnica y Ay. económica. Y el tipo, un carajito que todavía era yo, más o Él menos. no esperaba El eso. que no esperaba. Ahí mismo llamó a Estados Unidos y a los 3 días habían 25 técnicos de la ciudad de Nueva York evaluando. De ahí se reparó el Hospital York con una donación de $100,000 que la conseguí a través de él. Ahí vinieron camiones de basura, de limpieza en cantidad. Vino un furgón lleno de semáforos, que todavía 5 o 6 años después habían semáforos en el ayuntamiento, bombillas y cables. Vinieron cantidad enorme de los transformadores para reponer el transformadores caídos. Es decir, se consiguieron ayuda por millones de dólares por una actitud firme nuestra de saber lo que queríamos para la ciudad. Porque eso es fundamental. Cuando un Wow. alcalde no sabe lo que quiere, cuando un alcalde no tiene claro hacia dónde debe ir la ciudad que maneja, pues sencillamente cualquier dulce lo entretiene y cualquier dulce lo halaga. Y en el caso nuestro, sabíamos hacia dónde queríamos ir y teníamos muy claro cuáles eran esas metas. Tu posición firme de aguántese, deje de show. Así es. Así es. Ayudó a que viniera ayuda a la Se ciudad. sorprendió. Incluso ahí mismo me invitó formalmente a visitar la ciudad de Nueva York. Y yo recuerdo que cuando fui, increíblemente, a mí me recibió la misma seguridad que había recibido un mes y pico antes al Papa Juan Pablo II. En una limusina iba yo como un jefe de Estado, otra limusina adelante y otra atrás, franqueadores delante, o sea, dormía frente a la puerta en el hotel donde yo estaba, un agente del servicio secreto cuidándome, porque yo era el invitado formal del alcalde de la ciudad. O sea que, invitado oficial. O sea que realmente San Pedro de Macorís logró muchas cosas porque teníamos claro el inventario de necesidad y sabíamos hacia dónde queríamos conducir la ciudad. Ok. Pero los recursos que ustedes manejaban, que usted manejó, eran muy pírricos, me imagino. Claro. Porque háblenos de eso, porque Claro. ahora hay un dinero hasta del Estado, o lo correcto es decir del gobierno, ¿no? Más lo que produce la alcaldía, pero en ese entonces... Yo no recibí apoyo del gobierno, no recibí un centavo para obras del gobierno. Era el gobierno de Leonel Fernández, nosotros éramos del Partido Reformista, por tanto no éramos del partido que estaba gobernando, nos maltrataron en ese sentido. Recuerdo que el presupuesto del primer año fueron 32 millones de pesos para el año completo. Actualmente recibe 50 millones al mes. O sea, lo que yo recibí, ¿Cómo? Repítelo. Lo que yo recibía en un año entero eran 32 millones de pesos. Ahora está recibiendo 500 y pico de millones de pesos al año. Y yo con 2 millones y pico de pesos al mes, que era lo que recibía, nosotros hicimos maravilla. Aquí cuando yo recibí el ayuntamiento tenía 0 camiones de basura. Lo que había, no había vehículos ni siquiera para el alcalde. No había vehículo. No tenía. No tenía vehículo. Hubo que comprar unos huyendo porque no había un vehículo propio para el ayuntamiento. O sea, era un ayuntamiento con muchas precariedades, evidentemente. Y nosotros logramos no solamente resolver el tema del York, que fue un huracán devastador, sí, sino que además logramos hacer obras emblemáticas. Por ejemplo, el puente de la Rejoya, ahí que comunica el 24 de abril con la parte donde está el complejo deportivo. Ese puente lo hicimos nosotros. La calle 20 tenía hierba y mata sembrada de plátano en el medio, que por ahí tenía años que no se cruzaba. Nosotros restablecimos el tránsito y rehabilitamos la calle 20. Las áreas que se inundaban en San Pedro de Macorís nosotros las resolvimos. Áreas importantes que se inundaban jamás volvieron a inundarse con aspectos sencillos. Teníamos una brigada de 17 hombres con un ingeniero que era el ingeniero Luis Ávila, y un camión asignado, y esos 17 hombres tenían que limpiar todos los invernales una vez al mes. Ahora te pagan 250,000 pesos por limpiar un invernal. Nosotros lo hacíamos con una brigada propia del ayuntamiento. Nosotros entramos al ayuntamiento y había, por ejemplo, el mercado municipal, que pagaba 120,000 pesos por un contrato de arrendamiento por el año completo.
Y yo, cuando me informan eso, les digo, pues, establezcanle a quienes lo tienen bajo contrato que nosotros no vamos a arrendar de nuevo el mercado, que yo lo voy a administrar para ver qué pasa. ¿Tú sabes cuánto yo recaudé el primer mes? 150,000 pesos. Wow. Y lo tenían arrendado el año entero por 120. Y yo en el primer mes recaudé 150. Repita eso. Lo tenían ¿qué era lo que estaba arrendado? Todo lo que le llaman el provento, que es el derecho de cobrar las casetas, porque todas esas casetas que están ahí pagan. Ajá. En aquella época pagaban 10 pesos diarios. Ahora debe de estar mucho más. Quiere decir que eso dejaba, y además nosotros le hicimos baños. Ya hoy el mercado otra vez no tiene baños. Nosotros teníamos un baño de hombre y un baño de mujer con 2 mujeres en la puerta, que cada vez que entraba una persona le daba papel, entraban y chequeaban, y esos baños se podía comer ahí adentro. Eso lamentablemente después lo vendieron y lo quitaron. El sistema de basura, ahí no había una sola basura. Pero además de eso, todos los domingos con el cuerpo de bomberos le dábamos una pela de agua al mercado y le metíamos cloro por todos los lados y lo manteníamos higiénico y limpio. Resolvimos el sistema eléctrico, que se quemaban todos los días, freezer, y no había forma de mantener la carne fresca porque se dañaban todo lo que necesitaba refrigeración, porque el sistema eléctrico había colapsado, porque eso era un mercado construido en la década de los 70. Entonces estamos hablando que con cheles nosotros hicimos cantidades, remozamos los cementerios de San Pedro de Macorís. Lo hicimos diferente, lo arreglamos todas las situaciones que habían. Colocamos brigadas en todas las entradas y salidas de la ciudad, hasta el Zoco, que se mantenían limpiando la ciudad. Compramos una máquina barredora, aquí se barría la calle con máquina, aquí no había un camión para lavar la calle. ¿Cuándo se ha vuelto a lavar la calle en San Pedro de Macorís? ¿Cuándo se ha vuelto a barrer la calle? ¿Tú sabes lo que se economiza un camión barriendo la avenida de Circunvalación, que en una hora te la barre por completo y te la deja limpiecita, a tener que usar 15 o 20 hombres durante el día completo? Entonces compramos una máquina para señalizar la calle que la pintaba automáticamente. Teníamos un corral para aplicar la ley de los animales sueltos, que tiene que haber un corral donde tú lo llevas. Ahora mismo todos los días ocurren accidentes en la carretera de La Romana con las vacas. Incluso ayer hubo un incidente feísimo con la periodista Tania Notera, donde el alcalde prácticamente la agredió y le trayó una puerta de su vehículo porque ella estaba reclamando. Fueron y tomaron reses de esa área y de alguna finca cercana y se la llevaron a un lugar que nadie sabe. Usted no puede, como autoridad, tomar un animal y llevarlo a un sitio desconocido. Usted tiene que llevarlo con un alcalde pedáneo que es el responsable de eso, a un lugar donde se llama el corral municipal, y ahí hay que mantenerlo con lo que dice la ley. Usted no puede maltratar a un animal, usted no puede maltratar a un perro, usted no puede maltratar a un burro, ni un caballo, ni una vaca. Pero lo que hacíamos nosotros, le cobrábamos a la gente. Y a los dueños de los animales. Usted decía, una vaca, bueno, usted tiene que pagar 200 pesos de multa. Si a la semana no aparecía el dueño, rematábamos la vaca. Anunciábamos y hacíamos un remate y se lo vendíamos a los carniceros. Bueno, porque hay gente que a lo mejor no quieren asumir responsabilidades, porque con una vaca se mató una y se apresaron otra, entonces puede haber temas legales. Pero hay un procedimiento, tú tienes que normarte por lo que dice la ley. Lamentablemente, aquí estamos como chivos sin ley. Aquí se hace lo que le dé la gana al alcalde y a algunos regidores, y eso no puede ser. Tenemos la sensación, ¿no? Yo la tengo, de que este gobierno piensa en San Pedro, está de alguna manera, yo no puedo decir que enfocado, no puedo decir que hay tantas grandes obras, salvo el hospital, o sea, pero que por fin se está terminando. Pero yo soy de la gente que me gusta ver lo positivo y lo negativo. Para mí el gobierno piensa en San Pedro y otros no lo pensaban. Entonces, de ser así, quisiera saber su opinión, cómo ve el manejo que está haciendo la municipalidad entre recursos de la municipalidad propiamente y recursos del gobierno central que están siendo manejados a través de la alcaldía. Mira, yo creo que aquí se están haciendo labores cosméticas que no hay por qué criticar. Todo lo que venga como inversión a San Pedro de Macorís es bienvenido porque ayuda. Ahora, ¿están enfocadas esas inversiones en inversiones estratégicas para el desarrollo de San Pedro o son labores cosméticas simple y llanamente? Cuando se han conseguido esas ayudas,
se han enfocado a sacarle el mayor provecho posible o se han hecho chapucería. Te pongo ejemplo. Se están haciendo aceras y contenes con fondo del PROPET, con fondo de Obras Públicas y de otras instituciones del gobierno. Se intervino la avenida Laureano Canto, que es la antigua carretera hacia Atomayor, y si tú observas, ahí es uno de los puntos más críticos diariamente donde se producen la mayor cantidad de tapones, porque la población hacia la zona norte de la ciudad han ido creciendo cantidad de nuevas urbanizaciones. Entonces, ¿por qué si tenemos espacio para hacer 4 carriles, se hacen aceras que cabe un vehículo entero cruzando? Yo critiqué eso cuando, sin saber de eso, pero yo decía, pero son muy anchas. ¿Por qué? Se gasta más haciendo la acera que habiendo hecho una acera pequeña y asfaltando esos tramos. Y por ahí no hace mucha gente ejercicio en esa zona, diríamos que... No, lo que han hecho es construir aceras para negocio, que la usan como parqueo. Entonces, lo correcto era haber hecho 4 carriles y desahogar con una buena intervención hacia Punta de Garza, y de Punta de Garza bajar por la Maximiliano Gómez y desahogar la ciudad por ese otro lado, que también es otra carretera, una calle o una avenida que está en condiciones muy difíciles. Pero se reparó esa calle, la gente puede accesar desde Atomayor, desde esa zona, sí, pero no está en la, doblar a la derecha. No tiene asfaltado, sí. No tiene sistema de correntía de las aguas. Desde que cae un aguacero se inunda por completo. Entonces debió de intervenirse. Correntía de las aguas, que a veces se asfalta, pero no se resuelve ese problema. Se daña el asfalto y se daña la acera en 3 meses. Sí. Entonces, pero también debió de haberse intervenido para hacer desde la esquinita donde estaba la Virgen ahí, hacia seguir Villa Orilla y llegar a las afueras, porque esa era la carretera principal de San Pedro de Macorís antes. Pero ahí hay uno de los vertederos más grandes que ustedes se puedan imaginar. Yo les invito a que vayan a ver. Ahí hay basura, que hay que pasar un año botando basura. Es un vertedero tan grande como el otro que tenemos por Olivares. Entonces, ¿cómo dentro de la ciudad tiene un vertedero tan enorme? Cuando debió de haberse limpiado esa calle, esa carretera, y a convertirla también en salida y haber hecho por Villa España 2 o 3 salidas más para desahogar, que el que no se fuera por ahí directamente en esa que va directo a Punta de Garza pueda subir por Villa Orilla y tener 3 o 4 calles que salen de Villa España. Oye, pero es real. Por ejemplo, yo decía, ¿cuál es la conexión entre Villa España? Si yo quiero irme por ahí. No hay forma. Y por fin me guió un amigo, pero la vía de cómo accesar. Hay que dar 10.000 vueltas. Muchas vueltas. Pero hay calles muy malas. Claro, pero hay acceso directo hasta la otra carretera. Lo que pasa es que están llenos eso desahogaría ese punto. Totalmente. Se resuelve de inmediato el problema de lo que está ocurriendo ahí, junto con otras medidas que tienen que ver con una educación vial con los guagüeros, con los motoconchos que a veces se paran en lugares que no son lo correcto, con tomar medidas drásticas para la policía municipal para garantizar que sean los parqueos y las paradas donde tienen que ser, y evitar que camiones descarguen a una determinada hora, que los camiones de basura recojan basura a cualquier hora, sino en horas que sea de menos frecuencia de vehículos, porque tú puedes recoger la basura hasta de noche o en la madrugada, en zonas que son altamente de mucha movilidad. Entonces, con medidas sencillas, fíjate cómo se pudo resolver una inversión y tú desahogar la ciudad. Pero te pregunto lo otro. Tú tienes una experiencia muy dilatada en la vida de las iglesias. Uno de los grandes problemas que tienen las iglesias en San Pedro de Macorís, aquí no hay un centro de convención para organizar ninguna actividad importante. No, qué dolores. Si aquí hay que convocar 1,000 personas en un salón bien organizado, con aire acondicionado, no existe. Entonces, ¿por qué hacer un museo del pelotero donde estaba el Teatro Restauración, cuando ahí lo que cabía era correctamente un centro de convenciones y de seminarios y de eventos que pudiera ser usado por todo el mundo, por las iglesias, por las entidades académicas, por las entidades profesionales? Y el Museo del Pelotero, donde cabe perfectamente bien, es en el Estadio Tetelo Vargas. Porque ahí ese es el hogar de las grandes glorias. Sí, y ahí hay espacio de más para hacer un museo. Pero además tú puedes entonces tener durante la semana glorias deportivas que viven en Macorís, que vayan y reciban turistas. Es una experiencia, es una experiencia inolvidable a los que vamos a Nueva York.
ir a la sede de los Yankees, por ejemplo, en el mismo estadio. Eso, y se cobra por eso y demás. Eso pero es además, atractivo. el hecho de que tú incorporaras de inmediato en el estadio a los dueños del equipo, a la Liga Dominicana de Béisbol, a la Federación de Peloteros, te iban a conseguir todas las utilerías usadas por peloteros para tenerla ahí, porque de alguna manera ellos también iban a recibir beneficios por las entradas. Pero hacer un museo ahí donde está, ahí no va a haber sentido. Entonces, no tienen criterio. ¿Quién será atraído a ir a ver eso? Un día puedo ir, pero ya. Claro, pero en el estadio Tetelo Vargas, que dura 8 meses sin actividad. Ajá. Y que mientras hay actividad también la gente, voy a ir a ver el juego, pero me voy una hora antes para entrar al museo, para ver lo que hay ahí. Eso se convierte en un atractivo. Pero es un atractivo. Los extranjeros saben que béisbol. Hay países donde me han visto como un héroe porque yo soy de la ciudad de Sammy Sosa. Claro. A mí me han hecho eso. O sea, cualquier extranjero llegar ahí y ver el estadio y ver un museo. Imagínate que tú coordinas eso con los millones de turistas que vienen a Bávaro Punta Cana y que una semana va a estar un día Sammy Sosa, que otro día va a estar Rico Carti, aunque sea en silla de ruedas, firmando, que otro día va a estar Jorge Bell, que otro día va a estar fulano de tal, Alfredo Griffin, firmando bola a $10, revendiéndola a esos turistas, y entonces una parte que se quede para desarrollar el deporte de San Pedro de Macorís y otra para labores sociales del ayuntamiento. Estaríamos hablando de que podemos conseguir un desarrollo enorme, pero es que no hay criterio. Eso es como cuando un sastre le dicen, yo quiero hacer un pantalón, no toma medidas del cuerpo en lo que lo va a hacer, pone la tela en la mesa, comienza a cortar y comienza a coser sin saber a quién le queda grande luego el pantalón o pequeño. Porque tú tienes, incluso hasta para hacer el pantalón, si no tiene la medida de un hombre, tiene entonces un patrón y dice más o menos es la persona en edad de tal a tal y con tales características tiene un tamaño de pierna de tanto, tiene un tamaño de cintura aproximado, y por eso entonces vienen los pantalones y los vestidos XL, XL, Small, S, porque te hacen patrones, pero ni siquiera nada de eso tiene el ayuntamiento. Eso es, llegó alguien con una idea, oye, me gusta eso, vamos a hacerla de una vez. Pero ¿y dónde están los estudios? ¿Dónde están los planes? ¿Dónde están las evaluaciones de costo-beneficio de eso? A ver si realmente puede funcionar. Entonces tú comienzas a ver, las primeras obras que se arrancaron de enmorciamiento de área de salida fue la de Zona Franca. Ve a ver cómo sigue Zona Franca, toda esa avenida, por pedacitos. Después se comenzó el Boulevard Hugo Chávez. Ve a ver cómo está, por mitad. Una acera de un color de un lado y otra acera de otro color de otra, con desniveles, con un tipo de material de un lado y con otro tipo de material de otro, porque no hay sincronía ni hay armonía en la construcción. O sea, entonces, tú encuentras, te digo otro ejemplo, ¿cómo se llama el pastor que vino, que trajo el evangelio en la década del... Salomón Feliciano. Salomón Feliciano. ¿Cree que deberían darle la bofetada que le han dado al sector cristiano en San Pedro de Macorís, de hacer un parque en su honor y en ese mismo parque poner un cabaret y un bar y para vender romo y para vender? O sea, ¿cómo usted, donde se debe venerar la entrada de la palabra a San Pedro de Macorís, no pone un cabaret prácticamente y pone un bar de venta y de bebida y de orquesta cantándole con una efigie o una estatua del que entró el evangelio por Macorís? O sea, eso es una incoherencia total. Y hay un hospital, hay una zona de salud al frente. Pues claro, pero además de eso, eso está hecho, dicen que es del alcalde, dos funcionarios del ayuntamiento son los que aparecen como dueños, es un área verde que está prohibido por la ley tomarla, pero además de eso, ¿con qué fondo se hizo? ¿Dónde está la autorización? ¿Cuáles son los empleados? Porque tengo la información de que casi todos los empleados están en nómina del ayuntamiento. Usted ve policías municipales cuidando ese lugar mientras no encuentra policía municipal en el Parque Duarte. Entonces, ¿cómo es posible que los recursos del ayuntamiento estén siendo utilizados para beneficio propio? Va además compitiendo con los caseteros del malecón, porque usted le está quitando a los clientes del malecón. Entonces, pero igualmente compite en área de negocio de publicidad con toda la publicidad de San Pedro de Macorís, porque está asociado con otra gente y todo lo que hace el ayuntamiento él es parte. Tengo entendido que tienen una fábrica de hacer
de hacer ladrillos los ladrillos que se usan para acera, que no son ladrillos propiamente, son el otro nombre, pero no me llega ahora. Adoquín. Adoquines. Okay. Entonces, ¿cómo usted va a estar instalando negocios para competir? Usted va al lado del Museo del Pelotero y ve un edificio que hay ahí de 2 niveles que sale y cubre prácticamente la acera completa, y eso es de un familiar. Pero es un familiar del alcalde. Entonces, ¿cómo usted permite que se viole la ley tapando la acera de un edificio cuando usted está para resguardar la ley? Entonces, este ayuntamiento, lamentablemente, ni hay planificación, hay un caos total, pero además está en manos de delincuentes. Está en manos de delincuentes, porque quien actúa de esa manera, apropiándose de las áreas verdes. El término es duro, licenciado. Sí. Pues yo te voy a decir, vayan detrás del Hotel Macorís. Ahí hay una calle que conecta con la parte de atrás de Ferquido, que tiene un letrero que dice intervenido por el ayuntamiento. ¿Cuándo una calle se interviene por el ayuntamiento que no sea para asfaltarla y mejorarla? ¿Sabes lo que están haciendo? Esa calle, el tamaño que tiene, no hay casa de ninguno de los lados porque lo que dan son 2 paredes de 2 casas enteras. Se la van a coger, pero ese solar vale 50 millones de pesos. Y ya comenzaron a echarle caliche para cogérselo. Fueron al lado de Morey y querían cogerse otro solar que estaba ahí porque estaba solo el solar, pero aparecieron los dueños y reclamaron que no, que ese solar, y llevaron los papeles y tuvieron que echar para atrás. Entonces se están cogiendo, construyeron frente a la Playa de Muertos en áreas verdes de las aceras, construyeron negocios en esta gestión. Están construyendo negocios en las áreas verdes en la carretera de la Romana. Están construyendo áreas verdes en otras áreas del malecón. Entonces, ¿cómo es posible que quien está llamado a cuidar las áreas verdes de Macorís es el que se la esté cogiendo y se la esté robando? En base a eso, Museo de San Pedro de Macorís, que es un lugar que está, bueno, creo que la palabra abandonada, porque que yo sepa está cerrado, pero en la iniciativa de lo que era el museo, yo llegué a estar ahí a visitar, realmente nunca ha sido nunca ha sido hermoso, pero eso se abandonó. Claro, totalmente, pero no solamente eso. O sea, cuando alguien viene de visita y yo que recibo constantemente personas, quiero enseñar, llevarlo. Cosas de valor de lo que son. Están ahí, creo. No, ya hay una parte que se ha ido se sacando alguna gente. Ay. Pero hay otra cosa. Eso es reliquia. Y tú pintas un letrero, una pared con artistas petromacorizanos. Muy mal concebido porque dejaron fuera muchísimos artistas importantes. Y yo te pregunto, ¿y dónde está el coro Gabriel del Castillo? ¿Está abandonado también? Wow. Entonces tú pones una pared que apoya a los artistas y entonces el principal valor artístico del ayuntamiento, que es su coro Gabriel del Castillo, no lo apoya y lo deja que muera y que languidezca. Tú haces un mural de los Guloya porque hay que rescatar y revalorizar a los Guloya, y sin embargo los guloyistas hace tantos meses que ya no practican porque no tienen apoyo del ayuntamiento. No practican. No tienen apoyo. Pero la banda municipal que tocaba en la catedral, en la explanada ahí, también ha sido abandonada. No me digas. Así es. Entonces, ¿de qué me está hablando a mí? La banda no está activada. No. Ay, mi madre. Entonces, pero es una reliquia demasiado valiosa. Estamos hablando porque es por pedacito. Es actuando. Es un ayuntamiento que los otros días, cuando Marisa Pérez habló de que se le podía pagar sus prestaciones por el tema de la situación que se dio en el cuerpo de bomberos, una barbaridad que se ha cometido contra Marisa Pérez, que es un valor importante en términos comunitarios. El ayuntamiento no tenía 600 mil pesos para pagarlo, porque yo no sé dónde se están yendo los 50 millones de pesos mensuales que recibe el ayuntamiento. Yo no sé dónde se están yendo la cantidad de dinero que recababa Tony Echavarría por concepto de basura. Yo dejé cobrando mensualmente en el ayuntamiento de San Pedro 600 mil pesos mensual. Cuando yo entré nada más se cobraban 10 mil. Y la gente tan entusiasmada. ¿Cómo? Cuando yo entré como alcalde nada más se cobraban 10 mil pesos mensual. Y yo usted dejó que se cobraba 600 mil solo 2 mensual. años. Por mes. No, que su gestión fue solo de 2 años. Sí. Pero después de eso Tony le dio seguimiento. Y se incrementaron los ingresos. ¿Dónde están esos ingresos hoy día? ¿Dónde están yendo? ¿Qué está pasando con lo que debe pagarse de basura y de otros arbitrios en Macorís? ¿Dónde están transparentados esos ingresos? ¿Qué está ocurriendo? Porque tengo información de que van y te negocian. Tú debes 10 mil pesos, pague 5 y le damos un recibo por 2.
y se cogen 3. Es una denuncia delicada que usted está haciendo. Claro. Que me sometan. Que me sometan, porque hay cantidad de cosas que en un momento habrá que llevarla. Yo creo que lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, y me da pena porque hay gente muy seria, hay gente que llegaron al ayuntamiento con un deseo real de servirle a Macorís y que hoy están prisioneros en esa red de maleantes. Y me da pena porque no se debe hacerle a Macorís lo que se le está haciendo. No se le puede hacer a Macorís situaciones como esa. Yo te voy a decir algo peor todavía. El presidente Abinader llega a San Pedro de Macorís y la extensión de la UAS le pide una colaboración para terminar las obras que se están haciendo en esa extensión de la UAS. El presidente le dice a la comisión que lo visita, no hay problema, cuenten con 50 millones de pesos, que fue más o menos promedio lo que le pidieron, vayan al Ministerio de Educación Superior, hablen para que se canalice la donación que por ahí se la voy a entregar. El síndico se entera de eso y coge para la extensión de la UAS y le dice, pero miren, fue el ayuntamiento el que compró este edificio, ¿por qué no hacemos esos trabajos a través del ayuntamiento para yo llevarme el mérito de que lo hicimos a través de nosotros? ¿Y qué pasó? Cuando cambian la orden y hacen el cheque a nombre del ayuntamiento para resolver eso, el presidente devolvió para atrás el cheque. Que me desmientan si yo estoy hablando. ¿Lo devolvió? Sí, no lo firmaron. Dijo que no, que eso había sido ordenado para hacerlo a través del Ministerio de Educación Superior. Pues se trancó el juego. Pero cuando vino el ministro de Turismo, que visitaron recientemente el Museo del Pelotero, ahí también el alcalde pidió que las obras, que lo que falta por invertir, se lo dieran al ayuntamiento para él llevarse los méritos. Y es un problema de usted llevarse los méritos o de que las cosas se hagan a favor de Macorís. ¿Cuál es el afán de manejar los cuartos? ¿Cuál es el afán de manejar el dinero? Cuando se comenzó a hacer las edificaciones del malecón, ¿qué pasó ahí? Querían 5 casetas para el equipo del alcalde y tuvo el ministro de Turismo que pararse en 2 patas y decirle que no, que bajo ninguna circunstancia iban a hacer más casetas, que al contrario, lo que podían era hacer 2 o 3 menos. Pero ya también estaban planeando, y nosotros lo denunciamos y parece que se han aguantado, a hacer una serie de casetines para vender comida en el parador que está a la entrada de la ciudad, en negocio. O sea, no puede ser que un ayuntamiento esté instalado para hacer negocios particulares de los incumbentes y los funcionarios. Eso es una barbaridad que va a tener consecuencias legales porque los delitos de ese tipo no perimen. Los delitos de ese tipo no perimen. Que se preparen mucho para enfrentar temas judiciales cuando terminen su gestión. Si es que antes no se proceden con una serie de situaciones legales, porque lo que está ocurriendo es una barbaridad. O sea, yo entiendo, estoy hablando como una persona que desde afuera mira, que no se sabe lo que es el uso, el dinero de la municipalidad y el dinero del gobierno. Eso no solamente esto eso. ¿Se inauguró o se hizo con tal fondo o se...? Yo no sé si ustedes recuerdan. No sé expresarlo, en un debate que se hizo en los últimos días de campaña, el actual alcalde dijo que él era un político que apenas tenía 45 días que se había integrado a la política. Y yo dije, si lo eligen, el pueblo de San Pedro estaría cometiendo el peor error, porque usted no puede llevar a un jugador que acaba de ser novato de AAA, llevarlo a jugar en Grandes Ligas. Usted tiene que entrenarlo durante varios años para que tenga las herramientas necesarias para poder jugar en Grandes Ligas. Porque dirigir a un pueblo como Macorís, que está entre los 10 primeros municipios de República Dominicana, tú no puedes manejarlo con inexperiencia. Sin saber qué experiencia. Entonces, no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, yo te acabo ahora mismo, hace una semana o 2, sometieron una resolución al ayuntamiento en la sala capitular, nombrando con el nombre de César Iglesias, creo que fue, o Miguel Ferri, el puente nuevo que se llama Pedro Mil, que fue designado puente Pedro Mil mediante una ley que fue promulgada en el 2013, creo que fue por el gobierno, por el 2010 o el 2013 por el gobierno de Leonel Fernández. Fue antes, porque en el 12 ganó Danilo Medina. Entonces, ¿cómo es posible que una resolución de un ayuntamiento
hay que no tener ni siquiera 2 dedos de sexo para entender que una resolución de una sala capitular no tumba una ley. Porque las leyes solamente lo tumba otra ley. Tú tienes que, si tú tienes una ley para crear tal cosa, solamente otra ley lo cambia. Entonces, una resolución del ayuntamiento, pero también desconocían que existía esa ley. Y hacen una resolución y la aprueban cambiándole el nombre al puente. Es una barbaridad. O sea, ¿cómo cosas así ocurren en un gobierno municipal que ni siquiera sabe? Pero, por ejemplo, y algo que yo he dicho, ellos no saben cómo llegaron. Por lo menos el alcalde no sabe cómo llegó. Y como no sabe lo que eso costó a otra gente, no tiene idea. No tiene idea de qué es dirigir la planificación. Un gobierno local es un presidente pequeño del municipio. Y tiene, por tanto, que aprender a administrar muchísimas cosas. Pero un hombre que un día amanece bien, al rato está peleando con todo el mundo, ¿cómo puede administrar cuando se supone que un síndico o un alcalde debe ser una persona concertadora que le llegue a todo el mundo? ¿O no fue por un pique que le quitó la ayuda también a las iglesias? Entonces, podemos tener a alguien temperamental dirigiendo los destinos de un pueblo, que un día actúa de una forma y autoridad de otra y después pide excusa y que lo perdonen, pero ya el daño está hecho. Quisiera 8:42, vamos rumbo. Se está yendo el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo se va y obviamente no hay una agenda de preguntas, pero obviamente las aspiraciones para la alcaldía de Sergio Cedeño tienen propuestas. Claro. ¿En qué concentra usted sus propuestas? Primero, en definir junto a los actores fundamentales de San Pedro de Macorís lo que debe ser un plan de desarrollo del municipio que lo manejemos entre todos. Porque tú en tu casa, con tu esposa Loida, tú solo no te puedes sentar a definir hacia dónde quieren conducir el lugar. Tú tienes que sentarte con ella. Y si los hijos están grandes ya tú tienes que tomarlo en cuenta. Sí, claro. Mientras están chiquitos, tú dices, no, ellos tienen que hacer lo que nosotros les digamos, pero después que son mayores de edad, tú no puedes decir, en esta casa vamos a caminar en este rumbo, en esta dirección, sin ponerse de acuerdo los esposos y los hijos. Sí. Entonces, ¿cómo tú quieres conducir una ciudad sin que los actores fundamentales participen en el diseño de ciudad que queremos? O sea, ¿cómo? Entonces, yo oigo gente que dicen, queremos un muelle en San Pedro de Macorís para volver a rescatar la producción y sacar productos por aquí. Pero eso es una estupidez. Porque un muelle en San Pedro de Macorís, habiendo uno a 15 minutos en Boca Chica, que es Multicaucedo, que tiene toda la capacidad del mundo, cuando la ría de aquí de Macorís es de poco caudal, y por tanto tú no puedes entrar en ese muelle un barco de esos tanqueros enormes que traen 3.500 furgones, porque no hay ni siquiera cómo entre por el calado, pero tampoco no existe la forma de cómo tú puedes lograr colocar 3.500 furgones en los alrededores. Hay que llevarse La Roca entero, Miramar entero y parte de todo eso para poder hacerlo. Eso es muy pequeño. Pero totalmente. Pero además, hay de un lado privatizado por Ferquido, del otro lado privatizado por Panán. Plantas eléctricas. También. Entonces, son 2 plantas. Sí, que es otro gran problema. Porque tú tienes algo tan incendiario como es los productos químicos de Ferquido, con una planta eléctrica cerca, que una chispa un día, el día que se encienda ese corredor de gas en Imporgá, aquí, aquí ¿verdad? Va a pasar peor que lo que ocurrió, creo que fue en Turquía, o que cuando explotó un barco se fue prácticamente parte de la ciudad, porque estamos en un corredor cercado que un fuego grande puede provocar, ahora que estamos en sequía y que se está encendiendo por cualquier cosa, que la ciudad arda explotando por todos los lados, porque estamos rodeados de plantas eléctricas sin los criterios de seguridad necesarios por el ayuntamiento, porque no hay un plan de riego tampoco para eso. Pero además de eso, yo te pregunto, algo que aquí la gente no le presta atención. San Pedro de Macorís ha comenzado a crecer verticalmente y se están comenzando a hacer edificios importantes, pero nosotros estamos dentro de una falla sísmica de la más importante de la República Dominicana. Se están haciendo esas construcciones con todos los criterios sismológicos necesarios para garantizar que si mañana hay un terremoto de 5.8 o de 7 puntos, como han ocurrido, no se demoronen todos los edificios en San Pedro de Macorís. Están ocurriendo.
tenemos aquí sistema, estamos rodeados del mar y del río. Tenemos aquí un sistema de seguridad, de rescatistas, de montaña y de río. No lo tenemos. Entonces, cosas fundamentales. Tú tienes que definir cuál es la ciudad que queremos. Vamos a poner el acento en muelle turístico o en muelle de azúcar. En azúcar no lo podemos hacer porque ¿qué azúcar estamos portando? Lo vamos a hacer entonces en el turismo. Bueno, pero ¿cuáles son los atractivos que tenemos para ¿Qué atractivo tiene la ciudad? Exacto. Lo vamos a hacer en la cultura, que tiene una historia cultural que pudiera ser, y en el deporte con grandes figuras. Entonces hay que desarrollar un concepto de ciudad distinto para poder atraer eso. Uh-huh. Entonces, tú solamente puedes accionar en función de cuál es la meta y el objetivo que te define. Y para definir una meta no puede ser solo un alcalde trancado en un cuartico diciendo lo que le da su gana, porque él está dirigiendo un pueblo y ese pueblo tiene inversiones, ese pueblo tiene negocios, ese pueblo tiene intereses, tienen vivienda. Una decisión mala en términos de planificación puede hacer que tu vivienda baje de precio un 20 o un 25%. Entonces tú estás afectando demasiados intereses para tomar decisiones solas. Entonces yo planteo que lo primero es hacer una gran concertación de fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, deportivas de San Pedro de Macorís y definir cuál es la ciudad que queremos para los próximos 25 o 30 años. Entonces a partir de ahí comenzar a construir esa ciudad, pero no porque me salga a mí de que yo me creo un intelectual y que yo voy a definir eso. No, el pueblo no lo desarrolla una sola gente, el pueblo son toda su gente y ellos están actuando de manera incorrecta creyéndose que pueden hacerlo. Entonces, asimismo, tú te encuentras con cantidad de barbaridades que están ocurriendo. Entonces, el segundo tema tiene que ver con algo fundamental que casi nadie quiere enfrentar. Pero si mientras no se resuelva el tema de agua potable y drenaje de la ciudad, nosotros vamos a tener serias dificultades. Y ustedes dicen, ¿y cómo que no? Hay gente que dice, no, que es muy caro y que es difícil. Y digo, es mentira. Aquí hay sistemas que pueden adoptarse para garantizar que se pueda lograr desaguar las aguas rápidamente sin que cueste todos los miles de millones de pesos que se hablan. Pues nosotros lo demostramos siendo alcalde. Aquí hay sistemas que hicieron los americanos en el 16, de calles que le han tapado la cuneta, que eran grandes zanjas para llevar agua al mar o a llegar agua al río Macorís o río Iguamo. Que hay casas que construyeron su sanitario encima de ellas. Nosotros la destapamos cuando yo era alcalde e impedimos que esos sanitarios pudieran estar así, pero volvieron y la taparon. Hay una en la Duarte, hay una en la Emilio Morel, hay otra por creo que la parte del Toconal. Hay diferentes vías. Vertiendo desechos. De los baños, de las casas, y han ido tapándolo todo. Entonces, yo llegué a ver pececitos nadando frente aquí a la funeraria, a la Altagracia, que ahí había una zanja enorme que llegaba hasta el río, y por ahí se iba casi todas las aguas. Esa zanja la taparon. Tú puedes ponerle una losa encima, pero mantenerla abierta abajo y buscar sistemas de limpieza para que el agua siga fluyendo, pero no, la taparon. Entonces, no hay criterio de dirigir. Entonces, el sistema, ¿cómo vamos a seguir haciendo de que la calle 20 sin tener una visión histórica de cuál es el problema de la calle 20? Si tú resuelves la calle 20 y no resuelves la zona de al lado de lo que es la parte de Las Flores y lo que es la parte del 24 del Pedro Justo Carrión, y el problema va a seguir igual, porque en el 42, cuando se hizo el dragado del muelle, todas las tuberías que botaron la arena vino hacia esa zona. Y ahí esa zona eran pantanos. El que tiene más de 40 años en San Pedro de Macorís, cuando se hizo el centro histórico de la ciudad, que quien construyó ese centro histórico fue Quique Antún, que hizo toda la calle de la ciudad. Aquí Villa Municipal, ahí había no solamente una laguna, no, ahí había manglares. Manglares, yo lo recuerdo. Y el agua llegaba. Donde está lo que es el Banreserva y donde está el Parque Duarte, eso eran manglares. Eso eran zonas de laguna en San Pedro de Macorís. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer una situación de drenaje de la ciudad sin tomar en cuenta el histórico de cómo se inunda la ciudad? Tú haces un hoyito de 2 pies en el centro de la ciudad y de una vez hay agua. Por eso fue que se ha tardado tanto la reconstrucción de la calle Duarte,
porque el agua manando no permitía instalar la mayoría de las tuberías. Entonces, hay que conocer el pasado, hay que conocer la historia para poder construir el futuro y el presente. Y ellos no saben nada de eso tampoco. Entonces, te hablan de hacer la cosa sin saber las causas y consecuencias que eso puede generar. Entonces, alguien que no domine esos elementos, tú dices, sí, es posible que no tenga que dominarlo, pero entonces auxíliese de gente que conozcan esos temas. Pero tampoco lo han hecho. Sacaron a todo el mundo, sacaron a todos los técnicos buenos que conocían todas esas realidades y ni siquiera le dieron sus prestaciones, que esa es otra barbaridad que ha ocurrido en el ayuntamiento. Entonces, hay cantidad de cosas que se pueden ir planeando, pero usted no puede trazar una ruta a seguir. Usted no puede definir una estrategia sin antes saber cuál es su objetivo. Porque si tú estás en la duda de si te va a dedicar de lleno al evangelio o a ser un comunicador, la estrategia para ser un gran comunicador es distinta a ser un gran pastor. Sí, claro. Son mundos diferentes. Tú puedes compartir ambas dándole rango de participación distinta. Es decir, mi prioridad es el pastorado, aunque uso la comunicación. Como en mi caso, Pero prioridad es pastorado. Pero si tú estás igual, 50 y 50, sin saber cuál de las dos, ¿cuál va a definir el camino? Te va a quedar como Luque y Juan Mejía, ni en uno ni en otro. Ni para un lado ni al otro. Entonces, eso es lo que está pasando en la actualidad. El manejo de los desechos sólidos. Queremos pedir excusa porque me hubiese gustado en esta parte dar participación telefónica, pero tenemos un bloqueo, no podemos, no recibimos llamadas y no entendemos, ¿verdad, Valentín, lo que sucede? Entonces, Sí. no, por eso quizás estén llamándonos, pero no nos está timbrando el teléfono. O sea que posiblemente estén llamando y queremos hacer preguntas. La Me línea encantaría está que, ¿verdad? Pero incomunicada. O sea, ok, no hay- así que lamentablemente no se va a poder, pero esta no es la única intervención suya porque queremos volverlo a tener. Con mucho gusto. Sí. Sobre todo porque nos interesa que la gente saque conclusiones Claro. en manera de los desechos. Perdón, Ajá. pastor. El chat, pues, no tiene. el chat nos puede Andrea ayudar. Isaac, Ok. que está en sintonía, José Lozorrilla, la cual dice: creo que aquí está más lo que intentaba decir la diputada Hillary, que estuvo el jueves como invitada en uno de nuestros prestigiosos programas, cuando dice que aquí se cumple cuando la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. José Lozorrilla también en sintonía con nosotros, y muy de mañana pues nos dice otra persona que está en sintonía con nosotros: qué bueno tener invitado como el licenciado, la cual nos dice: feliz, bendecido día, saludo a ese gran invitado. ¡Wow! ¡Qué buena observación! Bueno, muchísimas gracias. El manejo de los desechos sólidos que usted propone, que la propuesta en ese sentido. Mira, Porque el alcalde ha podido lograr que algunos solares que estaban abandonados se hayan eliminado los lugares de depósito de basura y se han convertido en... pero lo han movido para otro lugar. Yo te lo invito a usted a que haga un recorrido por todos los barrios para que encuentre la cantidad de vertederos improvisados que hay nuevamente. Ok. Eso, lo que pasa es que del centro de la ciudad se han eliminado ahora a las zonas marginales. Pero ok. hay cientos de vertederos improvisados en la ciudad. O sea, entonces es una ficción lo que están vendiendo. Pero además, yo le pregunto, hay un tema ahí con eso que puede ser penal y ellos no saben lo que se están jugando. Porque hay una resolución de contrataciones públicas que prohibió el contrato de recolección de basura. Ay, es Porque cierto. fue hecho ilegal. Pero después ellos recurrieron. Y continúa, sigue activo. No, yo le voy a dar ¿no? los datos para que usted tenga la información. Contrataciones Públicas prohíbe ese contrato. Ajá. Ellos recurren a la justicia y la justicia le da ganancia de causa a contrataciones públicas. Van a apelación y en apelación en noviembre pasado, le dan otra vez a contrataciones públicas el derecho de que ese contrato no es correcto, que es inadecuado. ¿Y qué pasó? Ellos han continuado por encima de la ley, por encima de 2 sentencias, por encima de una decisión de contrataciones públicas con un contrato irregular. Entonces, Y se ha quedado así. se ha quedado así, pero ya ellos están pagando dinero cuando ya la ley le dice que no lo pueden seguir pagando. Y entonces convocan una licitación y yo tengo la copia de la licitación con otra barbaridad. Convocan una nueva licitación. ¿Tú sabes cómo es la licitación? El encabezado dice: licitación del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís, número tal y tal y tal,
para la adquisición de equipos, una retro y otra cuestión. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, van a comprar equipos para trabajo comunitario. Cuando tú entras al primer párrafo, dice licitación para contratar una compañía de recolección de basura. Ponen un título falso arriba y entonces abajo ponen lo otro. ¿Eso es verdad, licenciado? Eso, claro que sí, yo tengo. Yo te puedo digo, no digo que usted está hablando mentira, yo te voy a mandar copia, pero yo te voy a mandar copia de lo que es, salió en el publicado de los alarmante. periódicos. Totalmente una barbaridad y una mafia y algo injustificable. ¿Cómo usted engaña a la opinión pública para que no se crea que es de la licitación de recoger la basura, sino que es otra cosa? Primero, que ya de por sí eso es irregular, porque usted, el objeto para el que convocó no es el objeto mismo que dice en el contenido. Entonces, usted está engañando a la población, señor, y creyéndose que aquí somos indios todavía, que la gente no lee y que la gente no estudia lo que está ocurriendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo lo vengo diciendo, van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias legales porque usted no puede seguirse apropiando de lo que no ha hecho y segundo, hacer como que aquí se puede actuar a lo loco. Y hay otro elemento más, que es un gran problema. Yo veo a la gente que aspira a regidor o que aspira a alcalde, que te dice, no, yo me leí ya la ley 176-07 y yo domino esa ley, yo me la he leído varias veces. Señores, la ley 176-07 regula apenas un 30 o un 40% de lo que es la vida de los ayuntamientos. Porque hay 140 leyes adicionales que hay que dominarlas, que manejan aspectos cruciales de los ayuntamientos que no están en esa ley 176-07. Por ejemplo, todo residuo sólido, que ahora pasó a ser soberanía de medio ambiente, está en la ley 220-25. Todo lo que es ordenamiento territorial para el manejo de construcción, declarar áreas para desarrollo de tal tipo, está en la ley de ordenamiento territorial que se aprobó hace menos de un año. No está en la ley. Todo lo que tiene que ver con nombramiento de edificios, calles, está en una ley especial de la época de Trujillo. Todo lo que tiene que ver con juventud, deporte, está en la ley de deporte y en la ley de juventud. Lo que tiene que ver con la labor del ayuntamiento en salud está en la ley 42 o 242 de salud. Lo que tiene que ver con el censo del país, que el síndico es el responsable de coordinar el censo en cada municipio, no está en la ley del ayuntamiento, está en una ley de censo. Entonces, cuando tú comienzas a ver toda esa ley, en contrataciones públicas, usted no puede hacer una sola compra en el ayuntamiento. En la ley 176 no hay un solo elemento que te diga cómo se compra. Eso es en la ley de contratación, que es la 340. Hay mucho que conocer antes de uno decir. Obligado, eso no se hace de que improvisado con 45 días. Exhibiéndolo como un orgullo de que yo soy un novato y que yo voy a ir a Grandes Ligas y voy a batear a Grandes Ligas. 2 minutos. Usted acaba de lanzar sus aspiraciones. La dio a conocer. Sí. Ya está en el ruedo político. Claro que sí. ¿Cómo lo reaccionó el público? ¿Cómo lo ha visto? Excelentemente bien. Al punto tal que hay muchas preocupaciones porque yo encabezo ya todas las encuestas que se están haciendo. No. Ajá. La encabezo. O sea, eso es una realidad, por mucho. Y hay gente que se ha preguntado, ¿y cómo es posible? Porque yo no soy un tipo ruidoso de andar haciendo bulla, pero yo soy persistente, constante y permanente. Y hago un tipo de labor política callada, pero eficiente. No ando haciendo ruido, con música ruidosa. Yo trabajo en base a hacer entender a la gente. Y cuando yo me siento contigo, Alberto, y te convenzo de mis ideas y de que pueden ser buenas, tú eres una persona que difícilmente cambia después. Porque a ti no te están convenciendo por 2 pesos, te están convenciendo por ideas. Entonces, yo tengo un voto duro en San Pedro de Macorís que no anda menos de los 10,000, que lo he tenido ahí, que se ha aprobado todo el tiempo. Yo tengo 100 gente. Es cierto, sí, siempre he sacado 100 gente que yo le llamo 100%. Tengo 100 amigos, familiares, que cada uno tiene 100 personas. Ahí yo tengo 10,000. Más entonces lo que salen, pero con esos 100, yo me reúno un día, convoca a los principales y vamos a beber un café en tu casa. Vamos a hablar tal día de un tema. Y yo no ando haciendo bulla. Haga uso de 1 minuto, entendiendo que las elecciones fueran ya mañana domingo. Yo llamaría ¿Por qué votar por Sergio Cedeño a la alcaldía? Primero, porque soy un gerente probado, que en época de dificultad he demostrado que me crezco y que no le huyo a la responsabilidad.
Segundo, porque conozco la historia y la idiosincrasia y la realidad petromacorizana. Y tercero, porque sé lo que hay que hacer para que Macorís salga adelante. No es un invento, conmigo no se va a inventar, conmigo se va a lo seguro, a lograr un Macorís mejor, sobre la base de planificación, de concertación, de diálogo y de buscar las metas que sean posibles entre todos, no creyéndome que soy un sabelotodo que puede imponer su agenda propia. Ok. Muchísimas gracias, licenciado, por Siempre, acompañarnos. siempre. Es un honor, aprendemos muchísimo y Gracias. esperamos tenerlo pronto. Lamentablemente se nos quedó el tema de Duarte. Hay Caramba, casos, mira, sí. hay casos, tú señalabas en el comentario, pero Duarte iba a venir por el muelle de Juan Dolio en enero. Eso Ajá. está documentado en la historia. Pero en un momento determinado... Por el muelle de Juan Dolio. Había un muelle. Ah, Había un muelle que todavía queda en ruinas ahí de ese muelle. Por ahí era que iban a esperar a Duarte para la independencia y no pudo venir de Curazao. Eso está documentado en la historia. Pero también hay otro tema fundamental. Vicente Celestino Duarte, que todavía no se sabe dónde está su cadáver porque se enfermó y murió llevándolo en una carreta desde Los Llanos a la capital, junto con Francisco de Rosario Sánchez. Instalaron en un momento determinado el centro de operación de la independencia en Los Llanos. ok. Y desde ahí se manejaba todo. Entonces son datos que es importante que en un momento después podemos ampliar Ok. y hablar. Sí. Muchísimas gracias. Y a ustedes esperamos juntarnos nuevamente, Valentín, el próximo sábado, Dios mediante. Qué tremendo manjar hemos tenido. Muchas gracias, tengan feliz resto del día y viene música y alegre aquí en A Ritmo del Sábado.